Es un año bastante ajetreado, ¿no? Vamos a tener varias cosas. Vamos a tener varias visitas, varias actividades, pero pues excelente. Que seamos una iglesia activa en la que todos estamos creciendo, en la que todos tenemos un reto, un propósito conjunto. Y como estábamos diciendo, hoy es un domingo importante y vamos a tratar hoy el tema de la entrega triunfal. Es la primera parte de la serie Cristo, el mejor sacrificio, que continuará en Semana Santa el viernes. ¿Qué ocurre hoy? Hoy domingo. Sí, digamos que todas las congregaciones cristianas consideran este domingo como algo importante, lo recuerdan, lo conmemoran. La Iglesia Católica, Ortodoxa, Anglicana, ellos hablan del Domingo de Ramos y tienen una serie de ritos, procesiones, que, que se han formado a través de la historia y que tratan de recordar lo que ocurrió en ese momento. Nosotros preferimos hablar de la entrada triunfal y no tenemos estos ritos porque creemos que lo más central es lo que ocurrió en la entrada triunfal. Y infortunadamente muchas veces ocurre que los símbolos que a veces se supone recuerdan lo que ocurrió, después se vuelven lo importante. Entonces, pues, se ha escuchado de personas que después de tener el pedacito de rama los ponían detrás de la puerta porque eran como una bendición. Y pues ese no es el enfoque, ¿no? Eso no es lo que estamos celebrando, eso no es lo que recordamos. Y siempre es un problema que nos desviemos acerca de qué es lo que es realmente importante en una fecha como hoy. Entonces nosotros lo conmemoramos, nosotros lo recordamos, porque es el domingo que inicia la última semana de el año de la pasión de Cristo. Y lo hacemos sin rituales, sin procesiones, sin bendecir cosas materiales, ninguna rama, pero lo conmemoramos. Y de eso vamos a hablar hoy, de nuevo, como la primera parte de la serie Cristo, un mejor sacrificio. Y lo primero que es importante es entender el contexto bíblico. ¿Cuál es el contexto, la historia que se nos está mostrando en la que podemos entender la entrega triunfal? La primera idea es que ha llegado el momento de subir a Jerusalén y de revelar públicamente que Él, es decir, Jesús, es el Mesías, que Él era el Mesías. ¿Y por qué es esto importante? Porque no estaba muy claro antes. Especialmente en el Evangelio de Marcos se habla de algo que se ha venido a denominar el secreto mesiánico, que hace alusión a que con frecuencia Jesús ordena a algunos personajes, sean estos sus discípulos, sean estas personas que Él ha sanado o incluso espíritus inmundos, a que guarden silencio acerca de quién es Él. ¿Sí recuerdan? Y pasa en muchas ocasiones, pero específicamente pasa con más frecuencia en el Evangelio de Marcos. Y por eso el Evangelio de Marcos se ha relacionado con este secreto mesiánico. Cristo le pide a estos personajes que no develen su identidad. Un ejemplo que se me viene a la cabeza en este momento es cuando Él resucita a la hija de Jairo y les dice, pues primero que todo cuando entra, no entra con todos, entra con solo algunos discípulos, y después de que está el milagro, Él les dice, pero por favor guarden silencio, pero por favor tengan cuidado. Y también ocurre en Marcos 8:27, si me quieren ustedes acompañar. Marcos capítulo 8, versículo 27 al 30. Donde pues Jesús le pregunta a sus discípulos acerca de quién es Él. ¿Se acuerdan de esa parte de la escritura? Y dice, Marcos capítulo 8, versículo 27, dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo?
Y aquí Pedro le responde y le dice, tú eres el Cristo. Y lo interesante es lo que viene después, por lo menos aquí en Marcos, le dice, pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y también ocurre en el paralelo en otros evangelios. En Mateo 16 ocurre algo semejante. Dice, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Jesús, el Cristo. Y desde ese momento nos dicen las Escrituras, él empieza a hablar de la necesidad de que tenía que ir a Jerusalén, que tenía que subir. En el versículo 21 de Mateo capítulo 16 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, lo primero que vemos es que si bien en ciertos momentos Jesús había estado como ocultando su identidad, había llegado el momento de ya no ocultarla más, porque tenía que ir a Jerusalén a padecer. Ahora, los discípulos, a los discípulos esto les llamó mucho la atención, los cogió como fuera de base, digamos, porque los tomó por sorpresa, porque ellos todavía no entendían por qué el Señor Jesucristo tenía que ir a Jerusalén a morir. Ellos no habían entendido, no habían comprendido las pistas que el Señor Jesucristo les había dado, cuando, por ejemplo, en Juan capítulo 2 había dicho que el templo tenía que ser destruido y él lo iba a construir en 3 días, que fue lo que vimos en el sermón pasado que se dio. Yo levantaré este pueblo, en 3 días lo levantaré, haciendo alusión a su resurrección. O cuando, por ejemplo, decía que el Hijo del Hombre tenía que ser levantado como Moisés levantó a la serpiente en el desierto. ¿Recuerdan? De la misma manera el Hijo del Hombre tenía que ser levantado, y esta era también una señal para que todo aquel que viera, ¿se acuerdan en ese que viera a la serpiente, pudiera ser sanado? Y eso es un símbolo de la obra de Cristo, para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, mas tenga vida eterna, dice las Escrituras. Y también dice otras señales, otras pistas que les había dado el Señor Jesucristo, era cuando decía, la única señal que van a recibir, ¿recuerdan que el pueblo les pedía señales a Cristo? Y él decía, la única señal que van a recibir, ¿cuál es? La de Jonás. Porque estaría él también, el Hijo del Hombre, estaría en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Pero aún así, cuando Cristo les dice a sus discípulos que él tiene que subir a Jerusalén para padecer, ellos todavía no entienden. Y en otras partes de la Escritura dicen que se entristecen. Pero ha llegado el momento. Cuando se acercaba, ha llegado el momento entonces de ir, de cumplir las promesas. En Mateo 20:17 dice lo siguiente, me pueden acompañar también ahí, que es el capítulo precisamente anterior a la entrada triunfal, donde vuelve y reconfirma el Señor Jesucristo de que era necesario que subiera a Jerusalén. En Mateo 20, versículo 17 dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces otra vez el Señor Jesucristo confirma que es necesario que Él vaya, que Él entre para cumplir las profecías y cumplir con lo que estaba en las Escrituras. Estos sufrimientos tenían su momento. Ya al principio en la parte de adoración el papá estaba hablando de que en muchas partes de la Escritura se dice que iban a apedrear a Cristo o que lo iban a coger. Y la Escritura dice, pero todavía no había llegado su hora. Pero ahora sí había llegado la hora. Lo que a través de las Escrituras todavía no había llegado, ahora había llegado. Era el momento, esa hora había arribado. Jesús se dirigía a Jerusalén de una manera decidida para revelarse como el Mesías y cumplir con las profecías. Con esta entrada triunfal, entonces, empieza ese proceso. Ahora,
Bueno, ahí están las escrituras. Ahora este es un mapa de Sipep, haciéndole publicidad. Sipep está un poquito oscuro, pero aquí está, digamos que aquí está Betania. Más o menos, si ven el caminito es suficiente a Jerusalén. Aquí está Betania y aquí está Betfagé, porque vamos a hablar entonces de qué se trata la crónica de la llegada a Jerusalén. Es decir, cómo sucede, cuáles fueron los acontecimientos. La entrada triunfal es narrada por todos los evangelios y digamos que viendo todos los evangelios se complementan detalles que otros no muestran. Unos hacen énfasis en unas cosas que otros no. Y Sipep de nuevo hace un buen resumen de qué es lo que ocurre en antes, durante y después de la llegada de Cristo a Jerusalén. Lo primero es que el Señor Jesucristo se encontraba en la provincia de Perea. Y Perea era una provincia que quedaba ¿a qué lado de Judea? Al oriente, exacto, al otro lado del Jordán. Y Jesús viene desde el oriente, pasa el Jordán y llega a la primera ciudad importante camino a Jerusalén, que es Jericó. Llega a Jericó. Y cuando llega a Jericó, pues ahí hay algunas narraciones importantes, solo como para ponerlos en contexto. Es en Jericó donde está la narración de Zaqueo. Y es cuando, después de que sale Cristo de Jericó, está el milagro del ciego Bartimeo. En camino ya, después de Jericó, a Betania. Aquí está Betania. Está como en la parte de abajo del Monte de los Olivos. Este es el Monte de los Olivos. Este mapa está en Cristología 2, para todos los estudiantes de Sipep que lo reconocen. Y cuando llega a Betania, que está ubicada pues ahí cerca del Monte de los Olivos, llega a donde están sus amigos, que son Marta, Lázaro, María, y llega un viernes, porque se dice que faltaban, ¿cuántos días para la Pascua? Faltaban 6 días para la Pascua. Faltaban 6 días para la Pascua y él llega un viernes ahí a Betania. Descansa el sábado, está en Betania ahí, y en la mañana del domingo sale rumbo a Jerusalén. Ahora, la distancia entre Betania y Jerusalén, digamos que la podemos ubicar entre 2.5 a 3 o un poquito más de kilómetros. Entonces era relativamente lejos, pero no tan lejos, realmente. Porque además vamos a ver que después de que Jesús entra a Jerusalén y va hacia el templo, dice que anochece y se vuelve a Betania. Y es al otro día cuando vuelve a sacar a los mercaderes. Entonces fácilmente pues se le queda más fácil quedarse en Betania también porque todo estaba supremamente lleno en Jerusalén, que estaba lleno de personas que habían llegado. ¿Por qué? Por la Pascua. Entonces ahí estamos, esa es la crónica de lo que está ocurriendo. Es importante aquí otra vez subrayar que el Señor Jesucristo no estaba solo con sus discípulos, sino que había muchas personas, había muchas otras personas. ¿Cómo sabemos esto? Primero, porque en lo que leímos ahorita, en el capítulo 20 de Mateo, él dice que toma parte a sus discípulos. Como diciendo, bueno, espérese que aquí hay como mucha gente, vámonos un momentico y hablamos aquí acerca que les quiero contar algo. Eso es lo primero. Segundo, porque las escrituras nos dicen que cuando salió de Jericó, muchas multitudes lo estaban siguiendo. Eso es lo que nos dicen las escrituras. Y tercero, porque muchos otros estaban llegando a Jerusalén. Ya habían llegado, estaban todavía llegando, estaban haciendo los preparativos para la Pascua, tenían que llegar antes. Entonces, hay muchas personas, hay una gran multitud. Y incluso se nos dice, Sipep nos dice que lo más probable es que como estaba ya llena la ciudad, ya no daba abasto la ciudad en términos de recibir personas, muchas personas habían levantado sus tiendas, sus carpas en el Monte de los Olivos. Entonces todo este camino que va desde Betania, desde Betfagé hasta Jerusalén, cruzando por el valle de Cedrón, está lleno de personas. Hay muchas personas ahí. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y entonces ahí volvemos a la escritura que leímos al principio, que es Mateo 21. Y les pediría que me acompañen otra vez a leerlo, porque es el centro de lo que estamos diciendo. Entonces, Mateo capítulo 21, versículo 1, y vamos a leer del versículo 1 al 11.
Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, entonces salió de Betania el domingo, ¿se acuerdan la mañana del domingo y llegó a Betfagé, al monte de los olivos? Jesús envió 2 discípulos. No sabemos qué discípulos son. En ocasiones pasadas había enviado a ciertos discípulos, de pronto podemos pensar que son ellos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Mateo es el único que menciona una asna y un pollino, los demás solo mencionan una asna, por ejemplo. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Versículo 8. Y la multitud, ¿ven? Que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ahora, hay varios elementos que debemos señalar en esta escritura, que son importantes en este pasaje. El primero, como ya habíamos dicho, es que Cristo ahora se está identificando públicamente, abiertamente, como el Mesías. Ya no hay un secreto mesiánico, ya no hay nada oculto, se está identificando como el Mesías. Porque él era consciente de lo que el profeta Zacarías había dicho acerca de este rey que entraba. El profeta Zacarías había dicho, entrará, ¿cómo? Cabalgando en un pollino, en una asna. Había anunciado que el rey había de entrar cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, y así se cumplía la profecía. Él era consciente de los símbolos que estaba utilizando. Y las personas también. Los judíos también. Ellos eran conscientes de este poderoso símbolo y lo reconocieron. Y por eso es que podemos explicar que hubiera un aire de emoción, un aire de aquí está pasando algo muy importante. Está entrando alguien de quien había hablado el profeta Zacarías. Segundo, de nuevo, hay multitud de personas. Y no solo personas que sean necesariamente judías. En el Evangelio de Juan se nos dice que cuando ya Cristo había entrado, incluso unos griegos pidieron audiencia con él. Lo que significa que habían posiblemente también de otras culturas. Ahí en ese momento habían muchas personas, había una diversidad, por lo menos no solo eran judíos. Esas personas eran las que en este momento estaban ahora tendiendo sus mantos y las ramas de palma en el camino. Le estaban dando un gigante honor al Señor Jesucristo cuando estaba entrando. Las ramas de palma eran un símbolo tradicional de Jerusalén, que muchas veces en las culturas del Medio Oriente era relacionado con la vida, con el oasis, y por eso era supremamente importante. Para los romanos y para los griegos las palmas también tenían un símbolo, era el símbolo de la victoria. Mas todo indica que este era un símbolo ajeno a la cultura, en este caso hebrea. Era más la vida lo que se estaba mostrando como una forma también de honor y no tanto de victoria. Pero puede que estuvieran mezclados ahí los símbolos, porque acuérdense que ya pues muchos de estos judíos tenían una influencia romana muy, muy fuerte. Así que cuando ellos ondeaban las ramas de la palmera, cuando las ponían, estaban casi que ondeando la bandera de Jerusalén, por decirlo de alguna manera. Y la multitud gritaba, como dice, ¿qué era lo que gritaba? Hosana, gritaba, Hosana, que en hebreo significa Dios salva. Y gritaban, bendecido el rey de Israel.
estaban haciendo alusión a un salmo que ellos ya conocían, y es el Salmo 118. Lo podemos leer. Estas personas tenían en su mente claridad acerca de estos momentos, de lo que se iba a decir. Salmo 118, versículo 25, 26. Dice, en la Reina Valera del 60, Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Entonces ustedes se podrán imaginar ese momento, esa escena de lo que está ocurriendo. Hay emoción en el aire, hay multitudes, se escuchan los gritos, se escucha a la gente aclamando Hosana, Hosana. Es una escena de júbilo. A tal punto fue digamos que ese alboroto, por decirlo hoy, que ¿quién se molestó? Los fariseos, los sacerdotes, les molestó que se armara tanto alboroto. Fíjense que no tienen que ir allá, pero en Lucas 19:39 se nos muestra que los fariseos le dicen a Jesús, oiga, pongan orden a esta gente, que están como muy alborotaditos. Nos dice la escritura, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos, contrólalos. Y Cristo le responde, Él le respondió diciendo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. O sea, imagínense la emoción, ese ambiente, esa atmósfera que se está viviendo. Los fariseos están disgustados, diciendo esto está fuera de control. Y aún así Cristo dice, si no fuera por ellos, incluso las piedras clamarían. Pero esto ya también nos muestra algo, y es que a los fariseos no les estaba gustando absolutamente nada la situación. En otras escrituras se nos dice que ellos afirman, miren, cómo todas las personas se van tras él. Lo veían como una amenaza, claramente como una amenaza. Y esto comienza a generar un momento de tensión. Entonces, al mismo tiempo que había una atmósfera de emoción, desde el punto de vista de los líderes políticos y líderes religiosos comienza a haber una tensión, comienza a haber un aire denso, si se quiere decir de esa manera. De por sí que en todas las celebraciones de la Pascua, los romanos, los líderes políticos como que comenzaban a sentirse un poco incómodos porque muchos judíos llegaban a Jerusalén y siempre temían, las multitudes hay que temerlas. Los políticos, cuando saben que en cualquier momento puede haber una revuelta, pues lo temían. Y los fariseos tampoco querían tener problemas con el Imperio Romano. A ellos no les interesaba tener problemas con el Imperio Romano, ellos querían que todo estuviera como calmadito. Entonces a ellos les molesta y la tensión aumenta. Lo que está ocurriendo, los gritos, las personas, las multitudes, es una situación abrumadora para los fariseos. No quieren problemas con los romanos y por eso es que también en esta semana deciden realmente matarlo y encuentran la forma a través de Judas para hacerlo, para capturarlo. Entonces aquí se está armando también toda una cena muy importante, porque por un lado ya está Cristo entrando diciendo yo soy el rey, yo me identifico como el rey, yo soy el Mesías y vengo a enfrentar lo que tengo que hacer, vengo a cumplir las promesas. Y por otro lado están también ya resueltos los fariseos, están resueltos los poderes diciendo a este tipo lo tenemos que matar. ¿Ven? Entonces es un juego de emociones todo lo que está ocurriendo en esta entrada triunfal. Yo los invito a que pensemos lo siguiente. ¿Qué estaría pasando por la cabeza de Cristo cuando estaba entrando? Porque las personas estaban muy contentas, las personas estaban alegres. Pero ¿cómo estaría Cristo sentado ahí, cabalgando, entendiendo lo que estaba ocurriendo, los padecimientos que iba a sufrir? ¿Cuál sería su reacción frente al furor de las personas? ¿En qué meditaría mientras miraba los rostros de la gente, mientras escuchaba sus gritos? El Evangelio deja claro que Cristo estaba siguiendo la voluntad del Padre.
Mas eso no era algo fácil. En el versículo 27 del capítulo 12 de Juan, no tienen que ir allá, pero si quieren, es súper cortico, se nos dice, Cristo afirma, ahora está turbada mi alma, una vez entra a Jerusalén. Entonces, fíjense, esto se une ahora al escenario que estamos recordando. Hay emoción, hay tensión por parte de los fariseos y de los líderes políticos, y por otro lado, Cristo está entrando viendo a esos que le adoran, sabiendo lo que va a pasar. Con un alma, dice él, que está turbada, pero aún así, él cumple con la voluntad del Padre, para gloria del Padre. Y las Escrituras también, como yo les había dicho, nos muestran que los discípulos, cuando Cristo les hablaba de los padecimientos futuros, se entristecían. Entonces no sabemos cómo están los discípulos también en ese momento, si están contentos, si están sorprendidos o como que no entienden, porque por un lado los están recibiendo de una manera impresionante, pero por otra Cristo les dice que va a venir es a sufrir. Entonces hay como una mezcla de sentimientos también. Algo más, hay elementos adicionales. Cristo ya sabe que muchas de estas personas que en este momento le están adorando, que le están diciendo Hosana, son las mismas personas que unos días después le van a decir crucifíquenle, sea crucificado. Entonces por eso es muy interesante preguntarse qué está sintiendo Cristo cuando está en la entrada triunfal. ¿Ven? ¿Qué es lo que está sintiendo? Quizás todavía en su amor, en su perfecto amor, está sintiendo compasión. Como diría después, perdónalos, porque no saben, porque están con intenciones que no son. Porque unos días después me dirán crucifíquenlo. En realidad lo que esto nos muestra es que las personas le estaban adorando por razones equivocadas. Y cuando no vieron sus deseos realizados, dieron su espalda al que en días anteriores habían llamado y proclamado rey. Y este es un mensaje actual. Este es un mensaje importante porque nos habla hoy a nosotros también. Es un mensaje en el que vale la pena detenerse y pensar. ¿Cuáles eran las falsas expectativas de esas personas? ¿Por qué se desilusionaron de ese que habían proclamado rey unos días después? Ellos leían la entrada de Jesús a Jerusalén como símbolo de la restauración del reinado judío, si se quiere. La restauración del pueblo judío a la gloria terrenal de los tiempos de los reyes, de David, de su hijo Salomón, y lo interpretaron de esa manera. Vieron en esa entrada, vieron a un militar, vieron a un general, a un rey militar entrando, buscando restablecer esos reinos de la tierra. Más aún, los judíos interpretaron estos acontecimientos dentro de la historia de la tradición macabea. La última vez que los judíos habían gozado de independencia política había sido con los macabeos. Acuérdense que tanto el reino del norte cuando es llevado por los asirios, después el reino del sur llevado por los babilonios al exilio, después de eso estuvieron bajo el imperio griego con Alejandro Magno cuando conquistó todas esas provincias, y cuando Alejandro Magno muere, todas esas provincias quedan dispersas y quedan bajo la autoridad de sus generales, que se llamaban diádocos. Y uno de esos, y estos generales comienzan a entrar en guerra, y esas tierras entran en guerra, entran en disputa. En ese momento, en la época de los macabeos, Jerusalén y toda esta provincia está bajo la autoridad de Antíoco IV Epífanes. Y es con los macabeos, especialmente con un judío que se llamaba Matatías y sus hijos macabeos, que ellos hacen una revolución y consiguen liberarse y restablecer su autonomía política. Desde ese entonces hasta que llegan los romanos, ellos tenían un espacio de autonomía política. Y ahora que está entrando Cristo, estas personas están leyendo esa entrada de ese rey desde esa tradición, como ahora otra vez vamos a poder restablecer nuestra autonomía política. Ahora viene el Señor Jesucristo a hacer lo que hicieron unos años después, como unos 150 años antes los macabeos, con Antíoco Epífanes IV.
que habían logrado expulsarlo. Ahora ellos querían que se expulsara a otro imperio, al imperio romano. Los judíos habían disfrutado de esa independencia y esas eran sus expectativas. Eso era lo que ellos estaban leyendo. Eran expectativas materiales, expectativas terrenales, expectativas de guerra. Habían malinterpretado la profecía de Zacarías y habían confundido un rey de paz con un rey de guerra, porque Zacarías realmente está hablando de un rey de paz, como lo vamos a ver. También hoy podemos tener falsas expectativas acerca de quién es Cristo. También hoy podemos creer, podemos alabar, podemos decir hosana, teniendo falsas expectativas acerca de quién es Cristo y acerca de cuál es su obra. Podemos fundar nuestras alabanzas y hacer un énfasis desequilibrado en cosas que no son importantes, en cosas que no son esenciales a la obra de Cristo. Y cuando descubrimos que la imagen que nos hemos formado de ese Cristo no corresponde a nuestros deseos, a nuestras expectativas, entonces, igual que la muchedumbre del tiempo de la entrada triunfal, corremos el riesgo de darle la espalda a Cristo. Al igual que la muchedumbre, podemos darle la espalda a Cristo. En realidad, ahora, el profeta Zacarías hablaba de un rey de paz. En el versículo 10 del capítulo 9 de Zacarías se dice, hablando de ese rey que entraría, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar. No es un Dios de guerra, no es un Dios que necesite armas, porque hablará paz, lo que dice. Y es el versículo siguiente, pero por alguna razón lo habían malinterpretado los judíos y solo se estaban fijando en el primer versículo y lo estaban leyendo bajo la idea de los macabeos, bajo la idea de la restauración de esa gloria anterior. Además, lo más importante aquí es que el Mesías entraba a Jerusalén para liberarlos a ellos y liberar a la humanidad de una opresión mucho más grande. No era la opresión romana, era liberarlos de la tiranía absoluta del mal en el corazón humano y de su naturaleza alienada por el pecado. Eso era lo que Cristo estaba entrando a vencer. No era un imperio, era la muerte misma. El reino de Dios venía no conquistando ejércitos, sino conquistando el pecado. Conquistando la muerte. La muerte solo podía ser conquistada y vencida a través de la muerte de Cristo. Venía como un rey de paz, que entendía que iba a ser humillado, que iba a ser muerto, y ahí iba a conquistar. Los romanos eran un problema temporal. El pecado y sus consecuencias era un problema eterno. El Señor Jesucristo no era el Mesías que ellos querían, pero era el que necesitaban, el que toda la humanidad necesitaba. Así también nosotros hoy hemos de estar atentos a no caer en falsas expectativas acerca de la obra de Cristo. Por lo menos en no centrar nuestra atención en elementos que no son centrales a lo que Él hizo. Hoy hemos de cantar también hosana. Yo los invito a que cantemos hosana, pero comprendiendo realmente qué fue lo que ocurrió cuando Cristo entró a Jerusalén. Ya en la segunda parte del sermón que vendrá el viernes, Cristo, el mejor sacrificio, entraremos en los detalles de esos sucesos, de lo que ocurre después de la entrada triunfal. Pero sabemos que ha quedado una tensión ahí. Hemos dejado un asunto tensionante, un aire entre los fariseos, entre un Cristo decidido, entre una multitud con falsas expectativas, y vamos a ver qué ocurre en esta semana. Por ahora permítanme concluir con la siguiente idea, que llegará el momento en que toda la iglesia podrá recibir a Cristo nuevamente como Rey, como un Rey perenne, como un Rey eterno, inmaculado. Así con la alegría y la emoción con la que ese pueblo recibió al Señor Jesucristo, pero ahora con los motivos correctos, con las intenciones correctas, con la comprensión correcta de por qué celebramos su entrada.
Y quiero que me acompañen para finalizar a Apocalipsis 7, capítulo 7, versículo 9. Apocalipsis 7, versículo 9. No vamos a entrar en los detalles de la escritura ahí, pero sí quiero señalar un paralelismo entre ese momento, cuando llegue ese momento en que podamos recibir otra vez al Rey, podamos recibir a Cristo, pero de una manera renovada. Dice, Apocalipsis 7, versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar de todas las naciones, y tribus, y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Llegará ese momento en que podamos estar ahí, también con el símbolo de las palmas, con las intenciones correctas, recibiendo a nuestro Rey en una entrada que ya no es como la entrada triunfal de aquí en Jerusalén, sino una entrada eterna y perenne. Oremos. Señor Jesús, bendito eres tú, porque fuiste tú, como decíamos antes, que desde el comienzo decidió venir, el que desde el comienzo decidió que iba a ser crucificado por nuestros pecados y para la gloria de su Padre. Y en la entrada triunfal tú nos muestras ese momento de decisión en que tú dices: ha llegado la hora de cumplir a lo que he venido. Ya he mostrado tu nombre, ya he glorificado el nombre del Padre, y ahora es momento de que suba a Jerusalén a terminar con lo que he venido a hacer. Y fue un momento muy difícil para ti, porque tú estabas entrando frente a los gritos, a los clamores de las personas que tendían sus mantos y sus racimos, y tú sabías lo que iba a ocurrir. Y sin embargo, podemos estar seguros de que tú mostrabas compasión a las personas, de que tú más tarde, tú estabas muriendo por esas personas que estaban ahí alabándote, y que sin embargo más tarde iban a decir: crucifíquenlo. Y nosotros no somos mejores que esas personas. Nosotros también podemos caer en problemas de tener expectativas erróneas acerca de tu obra. Y sin embargo, así tú extiendes tu gracia, tú extiendes tu mano y dices: he de entrar a Jerusalén y cumplir con lo que se me ha pedido, con lo que he querido hacer. Y te damos gracias por eso, Dios. Y te pedimos que nos ayudes en este comienzo de esta semana a meditar en todos los acontecimientos que desde la entrada triunfal ese domingo acaecen hasta el próximo domingo, cuando resucitas en toda tu gloria. Ayúdanos a comprender y ayúdanos a mantenernos firmes en qué es lo central, en tu obra, y no desviarnos en elementos que no son los importantes. Ayúdanos a cantar Hosana, Hosana en las alturas, sabiendo lo que tú ya hiciste. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos. Amén.